Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy día nos toca resolver la guía 11 que tiene relación con la congruencia y la semejanza de figuras. El objetivo era diferenciar e identificar la semejanza y la congruencia en figuras. Inicialmente les puse una pequeña descripción o definición de lo que es la congruencia y la semejanza a grandes rasgos y para que se dieran cuenta de qué se trataba cada una. Luego de eso venía la actividad en la que les preguntaban si hay figuras que son exactamente iguales y cuáles. Entonces en este caso ustedes tenían que observar las figuras y darse cuenta que la 1 y la 3 eran iguales. En este caso también podríamos decir, bajo la definición que salía más arriba, que tanto la figura 1 como la figura 3, ellas son congruentes. Ahora le preguntaban en la B, ¿todas las figuras son proporcionales a la figura 1? ¿Por qué? Y la respuesta es no. Muchas de las guías que me llegaron en la semana me ponían que sí, pero no son iguales, porque no son una ampliación proporcional o disminución proporcional. Porque si ustedes se fijan, la número 1 se le achicó una dimensión, pero la otra dimensión siguió siendo igual, por lo tanto no fue algo proporcional. ¿Me entienden? En el caso, por ejemplo, de la 6, podríamos decir que la 6 sí es semejante y sí es proporcional a la figura 1, porque ella fue achicada proporcionalmente de todas sus dimensiones. En cambio, la 2 no, y la 4 tampoco, porque se achicó así, en una dimensión solamente. ¿Qué entiendes cuando se dice que dos figuras son semejantes? Básicamente tenían que escribir que tenían la misma forma, que son o más chicas o más grandes que la original. Pero si son más flacas o más largas, por ejemplo, eso ya no es proporcional. Ojo con eso porque habían varios errores, como digo, en las guías que me llegaron. Después preguntaban, ¿qué entiendes cuando se dice que dos figuras son congruentes? Entonces, básicamente ustedes tenían que poner que son exactamente iguales, independiente de la posición en la que se encuentren. Por ejemplo, si la figura T hubiese estado invertida, pero al ser del mismo tamaño que la original, y si ustedes midieran los ángulos, se darían cuenta también que tienen los mismos ángulos, pero como son exactamente iguales, aunque hubiese estado invertida, también hubiese sido congruente. ¿Hay figuras congruentes? Sí, la 1 y la 3. ¿Hay figuras que no sean semejantes? ¿Cuáles? ¿Y por qué? Bueno, dijimos que la figura 1, 5 y la 6, ellas son semejantes entre sí, ¿cierto? La 1, la 5 y la 6, sí. Le vamos a poner que ellas son semejantes. Ellas son semejantes entre sí. La 3 también se consideraría semejante porque es congruente. Las que no son semejantes a ninguna, podríamos decir que son la 2 y la 5. Creo que les preguntaban cuáles no son semejantes, pero yo les puse cuáles eran las semejantes en la respuesta. Pero igual, es una respuesta más completa. Y le vamos a poner ahora entonces que la figura 2 y la figura 4 no son semejantes a ninguna imagen o figura. A ninguna figura, mejor. Estamos hablando de figura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como dije, estas no son proporcionales, son más flacas o más achatadas y al final las figuras semejantes son más chicas o más grandes, pero tienen como la misma forma. Ya, luego venía la actividad 2, que era observar las banderas y nombrar las que son semejantes a la figura 1 y argumentando el porqué. Bueno, las figuras semejantes a la 1 son la 2, la 3 y la 4, porque aunque cambien de posición, se nota que son una ampliación o disminución de la 1. Si ustedes se fijan, son muy parecidas, solo que unas son más chicas y otras son más grandes. En cambio, las 5 se le disminuyó solo el ancho, por lo que no es proporcional. Si usted le disminuye solo una dimensión, como dijimos, ya no es proporcional, por lo tanto ya no es semejante. Ni siquiera se parece. Ustedes me pueden decir, pero es que es la misma figura. Claro que es la misma figura, pero no tiene la misma forma. Si se fijan, esta parece bandera, esta no tanto. No podríamos poner, por ejemplo, una bandera así afuera de su casa, como que no se vería bien.
como lo puede decir la ahorita. Y en la actividad 3 como que resumíamos las ideas anteriores, porque le decían, la semejanza es muy útil en la vida cotidiana, como por ejemplo para ampliar una fotografía como se muestra a continuación. Entonces le mostraban la foto original y le mostraban ampliaciones de la fotografía, pero la única que era semejante, que quedaba igual, parecía bonita, preciosa, pero más grande, era la que tiene la carita feliz. Las otras no, porque las dimensiones cambiaron y no son semejantes. Quedan como más toscas, podríamos decir. Entonces le preguntan, piensa en otros usos y aplicaciones que tengan la semejanza en tu vida cotidiana o en la sociedad y escríbelos. Si no se te ocurre nada, investiga con la ayuda de Google. Bueno, los mapas con las distancias reales, los edificios, las maquetas de la ropa dibujada con la ropa original, todos esos son casos de semejanza, porque por ejemplo en los mapas ustedes tienen unas distancias que no son reales, pero ustedes saben que si ustedes miden con una regla, tienen una distancia proporcional y ustedes pueden calcular cuál es la distancia real. Las maquetas y los edificios pasa lo mismo, se hacen edificios con maquetas a escala y después cuando se llevan a la vida real, digamos, cuando se crea el edificio, se crea en base a la maqueta porque son semejantes o proporcionales. La ropa, también ocurre lo mismo con la ropa, porque por ejemplo se crean diseños, se le ponen medidas, se podían poner medidas, no sé si realmente sí ocurre, pero en los otros dos casos anteriores sí pasa. ¿Por qué las imágenes que tienen una cruz no son semejantes a la fotografía original? Y bueno, obviamente ya lo hemos hablado mucho y es porque no son una ampliación o reducción de la foto original, ya que solo se encogió o se amplió una de sus longitudes, ¿ya? O una de sus dimensiones, no las dos, porque si fueran las dos dimensiones, hubiese crecido así, o si se hubiesen disminuido, hubiese sido así, pero si usted agranda una nomás, no va a ser proporcional. La congruencia podría ser un caso particular de semejanza, ¿por qué? Y la respuesta es que sí, ya que ambas figuras tienen la misma forma, como dice la semejanza. Sin embargo, tienen el mismo tamaño, por lo que podría considerarse una ampliación de 0% de la fotografía original. O sea, es semejanza al final. Es una especie de semejanza particular que se le llama congruencia. Explica con tus palabras qué aprendiste en esta guía y algo que te haya gustado. Bueno, sus respuestas tendrían que tener relación con la diferencia entre la congruencia y la semejanza, y saber cuándo hay semejanza y cuándo no. Espero que le haya quedado más claro. Corrijan sus errores, porque como digo, yo vi hartos errores con respecto a la semejanza. Así que eso, espero que les vaya bien y que me envíen la guía. Ahora me pueden enviar la guía. Saludos, hasta luego.